Hola, buen día. Soy Mariana Encarnación Cortés López, estudiante de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Hoy les presentaré la conceptualización de un caso clínico basado en la terapia cognitivo-conductual. El caso que he elegido es el de Elisa, una joven de 22 años que presenta síntomas de trastorno de ansiedad generalizada, conocido como TAG. A continuación pasamos con los datos de identificación. Posteriormente, pasamos con el diagnóstico según el DSM-5. Este manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales quinta edición considera a los ejes que se refieren a un sistema de clasificación que anteriormente se utilizaba en la versión anterior, en el DSM-4. Aunque en la actualidad ya no se utiliza este sistema de ejes, es útil entenderlo porque aún se mencionan muchos contextos clínicos y educativos. Por ejemplo, en el eje 1 se tratan los trastornos que requieren atención clínica. En el eje 2 se tratan los trastornos de personalidad o retraso mental. En el eje 3 se tratan las condiciones médicas generales. En el eje 4 los problemas psicosociales y ambientales. En el eje 5 la evaluación global del funcionamiento, conocido como GAF. Para ilustrar estos ejes en el ejemplo del caso de Elisa, por ejemplo, en el eje 1, Elisa se puede diagnosticar con un trastorno de ansiedad generalizada. No aplica el eje 2 ni el eje 3. En el eje 4, también ahí se diagnostica un pequeño estrés académico, problemas familiares. En el eje 5, un funcionamiento global moderado. Por ejemplo, en el video se aplicó un puntuaje de la escala GAF y sacó una escala de 60. Continuamos con los problemas y funcionamiento actual. Elisa presenta ansiedad constante, dificultad para concentrarse, insomnio, preocupación excesiva por su rendimiento académico, la seguridad de su familia. Estos problemas comenzaron hace varios años, exacerbados por eventos estresantes como el accidente de su padre, la caída de su abuela. Han persistido debido a la falta de estrategias efectivas de afrontamiento. También se presentaron pensamientos y creencias disfuncionales. Los pensamientos disfuncionales, como el no puedo manejar el estrés, siempre va a salir todo mal, no soy lo suficientemente buena, si no estoy disponible, le fallaré a mi familia o a mis amistades. Las reacciones asociadas con todos estos pensamientos automáticos negativos que ha presentado en los emocionales son la ansiedad, el miedo, la frustración. En lo fisiológico son desde la tensión muscular que presenta, las palpitaciones, el dolor del estómago, la sensación de falta de aire. En el comportamiento que, que reacciona con sus amistades, con sus padres o en el área donde se encuentre, es desde la evitación de situaciones estresantes, la procrastinación, la necesidad constante de contactar a sus padres para que le resuelvan estos problemas. Posteriormente, continuamos con la hipótesis sobre el desarrollo del trastorno. Esta hipótesis se basa principalmente en una recopilación profunda y un análisis de información sobre la historia personal, familiar, social y médica del paciente. Incluye desde factores genéticos, las experiencias tempranas, los eventos traumáticos, patrones de crianza, más elementos que pueden haber contribuido al desarrollo y el mantenimiento del trastorno. En el caso de Elisa, por ejemplo, incluye varios factores clave, como la vulnerabilidad genética. Elisa tiene una historia familiar de ansiedad, lo que sugiere una predisposición genética. También en las experiencias tempranas. Elisa también comentó que a los 9 años experimentó un evento traumático significativo cuando su padre tuvo un accidente. Este evento también marcó su ansiedad. Un patrón de crianza. Elisa comentó que creció en un ambiente sobreprotector y exigente, especialmente por parte de su madre y de su abuela. En los eventos traumáticos como el bullying que vivió,
En su adolescencia, Elisa sufrió bullying, lo que también provocó miedo a la crítica y a la desaprobación social. Mm, Ahora los factores de la atención actual, Elisa se enfrenta a una alta carga académica, problemas familiares, lo que la mantiene que esto agrave más su ansiedad. A continuación, pasamos a realizar un breve modelo cognitivo. El modelo cognitivo consiste, bueno, principalmente es una teoría desarrollada por Aaron Beck en la década de 1960. Este se centra en identificar los pensamientos, creencias y las actitudes de una persona que influyen en sus emociones y en sus comportamientos. Este modelo, los trastornos psicológicos como la ansiedad, la depresión, son resultados de patrones o de pensamientos disfuncionales distorsionados. Por ejemplo, en los pensamientos automáticos que tiene Elisa, que son espontáneos y que ocurren en respuesta a una cierta situación. Pueden ser tanto positivos o negativos. También en las creencias centrales. Estas creencias suelen formarse en la infancia y también pueden ser desde positivas o negativas. Como las creencias centrales puede ser como yo soy incompetente, el mundo es peligroso y esta puede contribuir a trastornos. Las creencias intermedias que incluyen desde actitudes, reglas, suposiciones, por ejemplo, soy incompetente, debo evitar los errores a toda costa. Las distorsiones cognitivas también, por ejemplo, son patrones de pensamiento erróneos o irracionales que refuerzan las creencias negativas, como un pensamiento sobre generalizado, de todo o nada, o la catastroficación. Aplicando este modelo cognitivo en el caso de Elisa, se aplica desde la siguiente manera. En los pensamientos automáticos que se detectaron son que Elisa tiene pensamientos negativos como no puedo manejar el estrés, siempre me va a salir todo mal. En sus creencias centrales, por ejemplo, ella piensa que o dice soy incompetente, el mundo es peligroso. En sus creencias intermedias, Elisa dice si no soy perfecta, seré rechazada. Debo de estar siempre disponible para mi familia. En sus distorsiones cognitivas, Elisa muestra distorsiones como la catastroficación, pensando que siempre todo va a salirle mal, que en sus exámenes se le van a olvidar las respuestas, cree que un error significa incompetencia. En sus emociones y comportamientos, Elisa experimenta desde la ansiedad, miedo, frustración, evita situaciones estresantes, siempre procrastina y siente la necesidad constante de contactar a sus padres. Procedemos a realizar una integración y conceptualización de los perfiles cognitivos y de desarrollo. ¿En qué consiste? Este es un perfil cognitivo y de desarrollo, también es una terapia cognitivo-conductual. Busca entender cómo los pensamientos, las creencias y experiencias de vida de una persona influyen en su comportamiento y emociones actuales. Este proceso consiste en reunir información sobre la historia de vida del paciente, desde sus patrones de pensamiento, las creencias subyacentes que anteriormente estuvimos viendo y analizando, y los factores que interactúan para mantener los problemas psicológicos. Por ejemplo, en la formulación de conceptos relativos a uno mismo y a los otros, ahí se refiere cómo Elisa se percibe a sí misma y a los demás. Por ejemplo, una persona puede verse a sí misma como incompetente y a los demás como exigentes. En la siguiente interacción entre los hechos de la vida y puntos vulnerables en lo cognitivo,
Esta se encarga de examinar cómo los eventos de la vida del paciente interactúan con sus vulnerabilidades cognitivas para desarrollar y mantener sus problemas. Por ejemplo, desde las experiencias del bullying, las creencias de incompetencia, los miedos a la crítica, las estrategias compensatorias y de apoyo. Estas son las estrategias que desarrolla el paciente para manejar sus creencias disfuncionales o las emociones negativas que se le presentan, como la evitación a las situaciones estresantes, la búsqueda a la seguridad constante. En el desarrollo y persistencia del trastorno actual, ahí ese se encarga de analizar los trastornos que ha desarrollado el paciente y por qué los son tan persistentes. Por ejemplo, identificando qué factores mantienen las creencias disfuncionales y las conductas problemáticas. Las implicaciones para la terapia debe de ser una recopilación para guiar al tratamiento, identificar los objetivos terapéuticos y la intervención adecuadas en la capacidad para intervenciones cognitivas. Debe ser hacer participar al paciente en intervenciones cognitivas desde una inclinación con un objetivo, conciencia, creencia en el modelo cognitivo, acceder a los pensamientos automáticos y creencias, adaptarse y sobre todo mejorar el humor. Por ejemplo, en el caso de Elisa, en la formulación de conceptos relativos a uno mismo y a otros, Elisa se percibe como incompetente y teme la desaprobación de los demás. Ve el mundo como un lugar peligroso y se siente que debe estar siempre alerta para proteger a su familia. En la interacción entre los hechos de la vida y puntos vulnerables en lo cognitivo, Elisa vivió eventos traumáticos desde el bullying. Eso le provocó creencias disfuncionales, aumentó su ansiedad y su tendencia a evitar situaciones estresantes. En las estrategias compensatorias y de apoyo, Elisa utiliza constantemente la búsqueda de seguridad y la evitación de situaciones estresantes como estrategias para manejar su ansiedad, pero sin embargo estas estrategias refuerzan más bien sus creencias disfuncionales y perpetúan su ansiedad. En el desarrollo y persistencia del trastorno actual, su trastorno de Elisa comenzó tras un evento estresante significativo en la universidad. Este le provocó tener creencias disfuncionales. Finalmente pasamos con la organización de la personalidad. Elisa presenta una organización de la personalidad sociotrópica. Esto significa que su bienestar emocional está fuertemente influenciado por las relaciones interpersonales y la aprobación de los demás. Este estilo de personalidad contribuye a su vulnerabilidad a la ansiedad y a su dependencia emocional de sus padres y amigos. En la motivación, objetivos y expectativas respecto a la terapia, se detectó que Lisa tiene una motivación alta, está comprometida con el proceso terapéutico y desea mejorar su bienestar emocional. En sus objetivos es reducir la ansiedad, mejorar el rendimiento académico y desarrollar estrategias efectivas de afrontamiento. En las expectativas se pretende aprender a manejar el estrés y la preocupación y sentirse más tranquila y en control. Enfocándonos a los objetivos del terapeuta, el objetivo principal es ayudar a Elisa a identificar y modificar los pensamientos disfuncionales, desarrollando estrategias de afrontamiento efectivas. También se pueden presentar dificultades previstas y modificaciones de la terapia cognitivo estándar. En las dificultades previstas puede haber resistencia al cambio y dificultad para identificar pensamientos automáticos. Las modificaciones puede ser el uso de técnicas de relajación como el mindfulness para complementar la terapia cognitiva. Finalmente, la conceptualización de casos clínicos desde la terapia cognitivo-conductual nos permite una
comprensión profunda y más estructurada de los problemas del paciente, a través de identificar pensamientos automáticos, detectar creencias disfuncionales, estrategias de afrontamiento. Se pueden desarrollar planes de tratamiento muy efectivos y personalizados. La experiencia de trabajar con casos como el de Lisa nos ayuda a resaltar la importancia de una evaluación detallada y hacer un enfoque más adaptado a las necesidades individuales del paciente.